El texto clave de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 15 y el versículo 11. Allí dice lo siguiente: creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos igual que ellos. Cuando dice ellos, está refiriéndose a los gentiles. Después del primer viaje del apóstol Pablo a los gentiles, era oportuno separar un tiempo y analizar un tema que era controvertido entre los cristianos del primer siglo. Era el tema de la circuncisión y también el tema de la salvación. Vamos a hablar sobre esto en el bosquejo de la lección de escuela sabática que tiene como título El Concilio de Jerusalén. Bienvenidos a este bosquejo. Los textos que estudiaremos están en el libro de Hechos, el capítulo 15, del versículo 1 hasta el versículo 35. Entonces, prepare su corazón, tome su Biblia, un lapicero y acompáñeme en este comentario. Vamos a tocar apenas dos asuntos en la lección de esta semana. Usted puede anotar allí. En primer lugar, vamos a hablar sobre la conversión y circuncisión. Y en segundo lugar, sobre la reunión en Jerusalén, el Concilio de Jerusalén. Vamos al primer asunto: conversión y circuncisión. El mensaje del Evangelio puede resumirse en tres declaraciones que son simples y que están en la palabra de Dios. Dice, la primera es que Jesús murió por nosotros, tomó el castigo de nuestros pecados sobre él. 2 Corintios 5:21. La segunda declaración es que si Jesús murió por nuestros pecados, entonces la salvación es por la fe. Romanos 1:17. Y en tercer lugar, si la salvación es por la fe, entonces está igualmente disponible para todos. 2 Corintios 5:15. Aparentemente, aquí el problema en la iglesia primitiva no era si los gentiles podrían heredar un lugar en el mundo venidero, sino que cómo podían ellos ser recibidos en la fraternidad de la iglesia sin pasar por la circuncisión. Este era el grande asunto. La circuncisión ocupaba un lugar central en la identidad religiosa y también en la cultura judía. Y las personas que se oponían a la predicación de Pablo era un grupo de personas que eran conocidos como judaizantes. Algunos de ellos eran fariseos convertidos y que conocían a Jesús y como el Mesías y lo reconocían así, pero todavía pensaban que la circuncisión era un medio apenas para la inclusión en la comunidad de fe. Hechos 15:5 confirma esto. El gran problema que ellos estaban realmente teniendo era que estaban mezclando dos conceptos básicos que eran el pacto y la salvación. La circuncisión y la fe estaban en controversia. Eso quiere decir que en este tiempo nada garantizaría que ellos estarían salvos, ni siquiera su identidad como pueblo de Dios. Así como actualmente ser miembro de la iglesia no equivale a ni garantiza la salvación. La salvación siempre ocurrió por la fe, mientras que el pacto era un acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel que revelaba para llevar el mensaje del plan de salvación al mundo entero. Entonces son dos cosas muy diferentes que ellos comenzaron a mezclar y se tornó muy peligroso. El segundo asunto entonces que estudiaremos es la reunión en Jerusalén, el Concilio de Jerusalén. La actitud de la iglesia de Antioquía realmente fue ejemplar, ¿no creen? Porque ellos decidieron consultar a la iglesia de Jerusalén y trabajar para llegar a una solución conjunta que pudiese preservar tanto la integridad del Evangelio como también la unidad de la iglesia. Esto es loable. Hechos capítulo 15 y el versículo 4 hasta el 11 revela que después de algún debate y de algunos testimonios compartidos, el concilio reconoció que Dios claramente había aceptado a los gentiles. Entonces podemos ver en el discurso de Pedro, por ejemplo, que leímos al inicio de esta lección, fue muy claro y contundente y apoyó el mensaje de Pablo. Y este mensaje fue, vamos a leer y vamos a repetir de nuevo, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Está hablando de los gentiles. No obstante, el concilio decidió que los conversos gentiles debían abstenerse de 4 cosas. En primer lugar, debían evitar carne sacrificada a los ídolos en rituales paganos. No debían hacerlo. En segundo lugar,
abstenerse del consumo de sangre. En tercer lugar, abstenerse de consumir carne de animales que eran estrangulados, lo que significaba que su sangre no había sido completamente drenada. Y en cuarto lugar, debieran abstenerse de toda forma de inmoralidad sexual. En realidad, esta decisión que estaba registrada en Hechos 15:28 refleja apenas las mismas reglas que se encuentran en el libro de Levíticos 17:18. ¿No piensan así? Allí menciona la manera como los israelitas debieran relacionarse con los extranjeros residentes y también especialmente con los extranjeros que habían decidido vivir para siempre en medio del pueblo de Israel. En resumen, se esperaba que ellos fuesen leales a Dios de forma igual que los israelitas. Un asunto muy importante que nosotros debemos destacar al final de este bosquejo es que el decreto apostólico es realmente claro y no inicia un nuevo orden ético para el pueblo de Dios. Los mandamientos de la ley moral se mantuvieron intactos y continuaban siendo una guía ética para la vida cristiana. La salvación siempre fue por la gracia de Dios y por la fe. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. El hecho de pertenecer a la iglesia no nos garantiza estar salvos. Eso quiere decir que necesitamos cada día de la gracia de Dios y de la fe que es otorgada por el mismo Dios. En segundo lugar, Romanos 10:17 dice que así como la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces no hay otra forma de fortalecer la fe sino es a través del estudio fiel de la palabra de Dios. Otro asunto es que la misión no consiste en excluirnos del mundo, consiste en aproximarnos del mundo y permitir que el mundo vea mejor a Jesús a través de nosotros. Dios quiere salvar a todos. Por eso tal vez una tarea para la casa. Aproxímese de alguien esta semana y refleje el amor de Jesús en aquella persona. Y que Dios te bendiga para ser un instrumento eficaz en la salvación de otros. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a aquellos que cada día se aproximan de la cruz para poder ser limpios y que esta actitud de estar limpios por la gracia de Dios nos lleve a llevar este mensaje a otros. Bendícenos en este acto. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios me los bendiga.